Tengan todos ustedes una buena tarde y mi agradecimiento por estar puntuales en este curso intensivo de filosofía del arte. Es decir, de lectura de filósofos con orientación al arte y de artistas con orientación a la filosofía. Es un leer exploratorio que busca interpretar un campo de sentido en la existencia, el del arte, para tratar de entender la estética de lo cotidiano en la vida humana. En esta clase exploramos la filosofía del arte desde la palabra del pensar poético, que sigue la línea de la tradición de la poiesis griega, del hacer con el pensamiento plasmado en la acción. Es la línea exploratoria estética de Was heißt denken, ¿qué significa pensar?, de Martin Heidegger, quien comienza su libro refiriéndose a un verso de Hölderlin. Aquí tengo ¿qué significa pensar? Was heißt denken. Y dice, bajo el título de Mnemosyne, dice Hölderlin, un signo somos, indescifrado. Termino la lectura de Heidegger. En la línea exploratoria de esta clase, también tomamos las lecciones de estética de Hegel. Lecciones de estética de Hegel en sus páginas iniciales, en este caso en la página 10, cuando pregunta Hegel qué es lo que va a servirnos de introducción a semejante filosofía de lo bello. Terminó la lectura de Hegel. Y es una línea exploratoria del pensamiento crítico ante la educación estética del hombre, de Schiller. Schiller, en su Educación estética del hombre, manifiesta que lo característico del hombre es que no permanece en el estado en que le puso la naturaleza, sino que posee la capacidad de desandar, por medio de la razón, los pasos que la naturaleza anticipó, de transformar en obra de su libre albedrío la obra de la férrea constricción, dice él, y de tornar la necesidad física en necesidad moral. Pues bien, esto es lo que manifiesta Schiller en la Educación estética del hombre, quien escribe aquello en la carta tercera. En nuestra clase de hoy, seguimos nosotros la creación imaginativa estética de Rubén Darío en su libro Azul, en su poema en prosa Sol de Domingo. Vamos a ver Sol de Domingo en esta edición preciosa de Aguilar en la página 433, que comienza diciendo: Sol de domingo, rásgase como un largo velo de tiempo, y he aquí que se oye un cántico de campanarios. Sois vosotras, campanas de Pascua florida, campanas de la niñez. Este es Rubén Darío. Y se relaciona con el campanario y la música, con los sentimientos, con el color de oro y con el color azul. Música de campanario. En el mes de mayo, hecho poesía por Arturo Borja en su poema Primavera mística y luna. Vamos a ver en la página 78, Primavera mística y luna, de Arturo Borja en su libro La flauta de Ónix. El viejo campanario toca para el rosario.
Pues aquí está, de nuevo, la relación literatura, pensar, música, actitudes humanas, porque las viejecitas una a una van desfilando hacia el santuario y se diría un milenario coro de brujas a la luna. Es el último día del mes de María, mayo en el huerto y en el cielo. Pues bueno, todo esto, ¿para qué? Para que en nuestra exploración nos podamos nosotros conducir inspirados en que las personas son del tamaño de sus sueños, que es un verso del poeta brasileño Pessoa, que me lo prestó hoy día mi colega y amigo Alex Fabián Mejía Sandoval, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Establecemos así un nexo relacional de pensar, de hablar, de usar el lenguaje y el lenguaje del arte, tanto en la filosofía del arte como en la estética y en estas reflexiones que tratan de ser sistémicas. Por ello mismo, establecemos un pensamiento sistémico con el legado educativo de los filósofos contemporáneos Alain Badiou, Deleuze, Derrida, Jacques Rancière, Zygmunt Bauman y Walter Benjamin. De Alain Badiou podemos nosotros enfocarnos en la educación y la posibilidad de lo nuevo. Es posible explorar la ideología dominante de nuestro tiempo, que parece afirmar que todo es posible, que el mundo es un escenario de iguales posibilidades para todos, y que si uno se esfuerza lo suficiente, podrá conseguir lo que se proponga. Lo vemos en las películas, lo vemos en la publicidad, lo escuchamos en los discursos políticos de los poderosos y en los libros de autoayuda. Sin embargo, declarar que todo es posible puede funcionar paradójicamente como la forma más eficaz de hacer que nada cambie y que todo siga igual. Si todo es posible, lo que ya está ocurriendo es lo único que podría ocurrir. Otra cosa no es ni pensable, es imposible. De este modo, el truco del todo es posible funciona en la práctica para sostener que nada es posible. Nada que no reproduzca lo que ya hay. No puede ser de otro modo. Tenemos que aceptarlo y resignarnos. Desde este horizonte de intelección, podemos interpretar que toda la obra crítica del filósofo francés Alain Badiou puede leerse como un colosal esfuerzo teórico por enfrentarse a esta ideología masificadora, alienante, manipuladora de la conciencia social e individual. Y pensando cómo y por qué las cosas pueden cambiar. ¿Cómo puede haber novedad? Alain Badiou dice cómo es posible vivir de otro modo más allá de las posibilidades encerradas en la situación. Y esta no es una cuestión sencilla. No es una cuestión sencilla en ningún plano de sentido. No es una cuestión sencilla tampoco para el arte en general, para la música, para la pintura en particular. Parecería que las condiciones para el cambio ya estaban dadas de antemano en la situación, de manera que el cambio no cambiaría nada, porque haría emerger lo que ya estaba puesto. Por ejemplo, mediante su actualización consciente por parte de los actores revolucionarios, revolucionarios en cualquiera de los estratos de sentido. O también parecería que lo nuevo proviene de algo absolutamente extraño a la situación. Por ejemplo, algún agente que pareciera no tener que ver nada con el mundo real y que intervendría desde fuera
Él como si fuera un extraterrestre, como si fuese un dios que provocase un milagro extraordinario, inesperado. Pensemos en los enfoques liberales que consideran a los individuos como actores omnipotentes que pueden conseguirlo y cambiarlo todo. Es la mirada del artista estrella. Solo con su genio creativo particular, como se recuerda muchas veces nombrando a algún político local. Por ejemplo, se dice es un genio creativo o es un genio líder, algún político local. O a nivel global se lo cita a Bill Gates o a Steve Jobs. Para Badiou, ambas posiciones pueden ser consideradas idealistas, porque presuponen una entidad ideal, ya completa y cerrada, bien dentro del mundo, por ejemplo, las leyes de la historia, o bien fuera del mundo, un sujeto completamente autónomo. La apuesta de Badiou, sin embargo, consiste en pensar el cambio desde una perspectiva no idealista, sin totalización, sin leyes que se vayan a realizar definitivamente o sin la intervención de un deus ex machina, es decir, de un dios milagroso, como en el mundo griego, en la tragedia del mundo griego. Cuando ya las cosas estaban insalvables, había que meter a una máquina, es decir, a un pequeño carretón con el dios de la máquina, para que salve al que ya no iba a ser salvado de otra manera. Y por esto, Badiou es un pensador interesante para nuestro tiempo. Es un pensador muy interesante para el arte. Es un pensador interesantísimo para la filosofía de la educación y para la filosofía estética, para la educación del arte. Por esto, Badiou es la persona ideal para situarnos en una perspectiva aterrizada en el mundo real, es decir, materialista, que abre la posibilidad de que el mundo pueda cambiar. Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de dos edificios hoy, no de pintura, sino de arquitectura. Y lo voy a hacer porque son dos edificios con los que tuve una relación muy personal durante cierto momento de mi vida, ¿no? Uno es el Salk Institute, que está en la ciudad de San Diego, en el barrio de La Joya, en la ciudad de San Diego, en el sur de California, un edificio que se inicia en 1959 y que hace Louis Kahn. Y el segundo edificio es la casa de Frank Gehry en Santa Mónica, en el Gran Los Ángeles, un edificio que Gehry había comprado y que remodela para convertir en su domicilio en la década de 1970. Yo no soy un experto en arquitectura, mi análisis por lo tanto no es completo, no es técnico, pero sí que siento que la relación personal con estos edificios tiene algo que tiene interés comunicar, ¿no? Louis Kahn había nacido en 1901, una familia judía de origen estonio, antiguo imperio ruso. Emigran a Estados Unidos cuando él tiene 4 o 5 años, él se forma en Filadelfia, ahí establece su práctica, su estudio y desde ahí trabaja, hace edificios muy importantes, muchos en Filadelfia, en Yale también, en India, en Bangladesh, en varios lugares, ¿no? Es una gran figura de la historia de la arquitectura, reconocida ya como tal, muerto en los años 70. Parte del canon de un momento además en el que la historia de la arquitectura es especialmente brillante, especialmente importante. Aunque yo viví en San Diego un tiempo, en los años 90, era profesor en el campus de la Universidad de California, que está muy cerca de este edificio. Siempre me ha gustado mucho la arquitectura, pero en este momento, en ese tiempo, encontré en la conexión con este edificio pues una conciencia muy plena de lo espacial y también de la arquitectura como vehículo hacia lo espiritual. Os enseño una imagen del lugar en el que está el Salk Institute. Está al final de un continente, justo en la costa del Océano Pacífico, más o menos a 1 kilómetro, un poco menos, del mar. Entre el edificio y el mar hay un cañón lleno de matorrales, no se ha construido, sigue estando tal cual. Ese cañón acaba en un gran acantilado que acaba en el mar y la vista, por lo tanto, es una vista abierta con sensación de final de un continente, de llegada abierta hacia el infinito, ¿no? Kahn hace un viaje a Europa y habla de que más que el movimiento moderno, más que la arquitectura contemporánea, le interesa la arquitectura gótica, la arquitectura religiosa.
Y lo que vemos en esa arquitectura es la idea de lo ascendente, de la arquitectura como vehículo para un contacto con lo sobrenatural, ¿no? Específicamente religioso, pero en términos más genéricos, para una elevación a un lugar espiritual o místico. Esto se consigue a través de espacio, a través de luz, a través de espacio que se convierte en caja de resonancia musical también. Y es una cosa que es fácil de sentir cuando uno ingresa en edificios diseñados para esto por arquitectos que son parte de una larga tradición a la que le ha preocupado mucho esto. Kahn está intentando hacer esto en este edificio, sobre todo en esta vista de este patio central que vemos mirando de este a oeste, desde la tierra hacia el mar, desde la tierra hacia el cielo, y en el que vemos que las formas del edificio son como una especie de biombo que se va desdoblando y al hacerlo nos va llevando a nosotros hacia un lugar elevado, distante, mar, cielo, infinito, ese tipo de cuestiones. Todas las fotos de este edificio que estamos viendo tienen algo engañoso. Parece que lo fundamental aquí es lo direccional, el hecho de que tanto las formas como la perspectiva que fuerzan estos dos bloques de este edificio hacen que miremos hacia un sitio y que es el contacto con ese sitio donde está lo especial. Y eso no es lo que yo recuerdo como una conexión especial que yo tuve con este edificio a lo largo del tiempo que viví ahí cerca. Es más bien una cuestión espacial que he mencionado al principio. Las fotografías no le hacen justicia. Es difícil reproducir la sensación de un espacio arquitectónico, la vivencia de ese espacio, porque es una cosa que se experimenta, que no se ve, que se siente. Y sin embargo, la sensación cuando uno está ante un espacio de ese tipo es muy evidente, es casi tangible. Pensar en algo así como que estos edificios enmarcan un espacio central y ese espacio encuentra salida por el fondo, pero es lo enmarcado, lo contenido, lo que se siente como espacio. Lo mismo sentimos después de ver esta foto si miramos a nuestro alrededor y vemos la habitación en la que estamos sentados. Empezamos a ver cómo las paredes que lo rodean condicionan ese espacio, lo definen, le dan forma y hacen que nosotros lo sintamos, ¿no? Y es una sensación muy especial que hace que uno se sienta en armonía con el lugar en el que está. Es muy clara esa sensación cuando uno se sienta en un espacio que arquitectónicamente es bueno, que consigue activar eso, esa experiencia, es muy diferente de cuando uno vive en un espacio en el que eso no se activa. Y eso es lo que realmente viví yo con una conciencia muy plena por primera vez en este edificio, una cuestión más intuida antes y vivida con mucha conciencia en ese momento en el que pude venir a este edificio muchas veces. Y además es curioso porque es una sensación que una vez la has sentido te pide más, quieres volver a sentirla, porque es una sensación muy satisfactoria, ¿no? Tiene algo como de felicidad, tiene que ver con armonía, algo tiene que ver con cuestiones como términos que se me ocurren, psicología de la arquitectura o percepción de lo espacial en lo arquitectónico, incluso a lo mejor con cosas como el Feng Shui de la tradición china, ¿no? La idea de que uno puede estar en armonía con un espacio o puede no estarlo. Pues este edificio lo consigue con una plenitud que yo nunca he vivido en ningún otro lugar. Es muy difícil mostrar espacio arquitectónico en una foto o en un vídeo. Ese problema no es tan acuciante en el edificio de Frank Gehry del que os voy a hablar, su casa en la ciudad de Santa Mónica, porque lo principal en ese caso no es lo espacial, sino que tiene que ver con cómo ese edificio aporta conocimiento sobre la ciudad de Los Ángeles y un modo de vida, un tipo de economía, un tipo de sociedad que ahí se ha fraguado. Lo que os quiero contar sobre este edificio también tiene que ver con mi relación personal con él. Conozco la ciudad de Los Ángeles bien, hace tiempo que viajo a ella, tengo familia ahí, es una ciudad que me gusta mucho y la relación que tengo con esa ciudad es una relación prolongada en el tiempo que ha pasado, por lo tanto, por varias fases. En un principio es una ciudad que me gusta especialmente, que me causa entusiasmo, que me incluso emociona y es una emoción que viene de un lugar que no acabo de comprender, ¿no? La sensación de estar en contacto con algo novedoso, con una expresión de un tipo de vida, de sociedad, de economía, de mundo diferente, muy diferente del europeo, que entiendo además como anuncio de futuro y difícil de comprender sobre todo. Y fue ese edificio, al margen de algunas lecturas, el que me ayudó a comprender esa ciudad, ¿no? Y a ponerle palabras, a dotar de razón, digamos, a esas emociones que yo estaba sintiendo. Los Ángeles es un paradigma de algunas cuestiones que definen la sociedad de Estados Unidos. Es difícil de explicar esto, pero voy a intentar resumirlo con un único concepto, que es el de permanencia, el del paso del tiempo. En las ciudades tradicionales, históricas, la sensación es de que la ciudad se construye con aspiración a permanencia. Mientras más importante sea un edificio, más importante o más evidente es esa sensación de que se hace para la eternidad. Eso se manifiesta, por ejemplo, en el uso de los materiales, ¿no? Se buscan materiales
imperecederos para utilizarlos en edificios que deben ser también imperecederos, que deben de durar mucho tiempo. El ejemplo de este tipo de arquitectura más próximo a mi vida que se me ocurre a mí es el Escorial, un edificio del siglo XVI que está en las afueras de Madrid. En este edificio, como en tantísimos otros, se elige la piedra y se construye el edificio con sensación de que es tan permanente como la propia naturaleza, ¿no? Casi es parte de ella. Esa es una idea mucho menos real en la sociedad contemporánea, lo es por razones económicas, sobre todo también tecnológicas. Todo tiende a cambiar más de lo que lo hacía antes, la aspiración a la permanencia es menos evidente. Yo lo he notado, por ejemplo, mucho con mis hijos cuando recuerdo yo comprar cosas para que dure mucho un jersey, por ejemplo, y sin embargo recuerdo a mi hija comprar un jersey pensando que el año que viene se va a querer comprar otro y el hecho de que durase mucho pues no era una cualidad, no era lo que lo hacía bueno era pues bueno, ciertas cualidades de diseño. Pues lo que hace este edificio de Gehry es recordarnos que la arquitectura es algo así como el jersey que se compraba a mi hija y no es que ese edificio no vaya a durar mucho tiempo, sino que el edificio lo que nos está diciendo es que la cualidad de durar mucho tiempo ya no es importante. En las imágenes que os enseño veis el edificio original y las modificaciones que él hace con los distintos materiales, rompiendo las formas que parece que deben ser sólidas y completas y fácilmente comprensibles, pues convirtiéndolas en fragmentarias, utilizando materiales donde no lo esperamos. Tiene una gran sensibilidad también Gehry hacia lo escultórico y hacia la belleza de materiales no identificados con belleza normalmente, ¿no? Esa es otra cuestión. Es interesante porque parece que Gehry se va en esa dirección en el futuro, que su arquitectura va hacia lo escultórico en vez de hacia lo arquitectónico, pero como digo, eso es otro tema. Aquí me quiero centrar nada más en la idea de que este edificio es fuente de conocimiento a través de la intuición de un arquitecto sobre una realidad cambiante en el mundo y por qué voy a hacer una casa para que parezca que está para siempre, por qué voy a hacer una gran entrada, por qué voy a utilizar piedra, por qué voy a utilizar formas completas de fácil comprensión cuando el mundo, la realidad es fragmentaria, es cambiante, es trepidante incluso, pues él se ha dado cuenta de eso, que además se manifiesta con especial claridad durante unas décadas al final del siglo XX en la ciudad de Los Ángeles y hace una arquitectura que es expresión de eso. La emoción que se deriva de la contemplación de este edificio, por lo tanto, no tiene tanto que ver con lo sensible, con lo espacial, pero sí con la aportación de conocimiento, con la sensación que tiene uno de que aprende y en mi caso de que aprendía sobre algo que además yo intuía recorriendo y visitando esa ciudad durante mucho tiempo. Lo dejamos ahí y nos vemos en otro vídeo. Pues sí, lo que nos ha dicho Alejandro Vergara, pues es un magnífico nexo para lo primero y lo que se viene, es decir, para Deleuze y la educación. Porque se nos habla de lo caduco, de la obsolescencia del producto, del cambio de mirada hacia las cosas. ¿Por qué Deleuze entonces en educación? El filósofo francés Gilles Deleuze, el autor del Anti-Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia, parece no ser un filósofo muy accesible, además de ser inaccesible por las etiquetas que le han puesto de materialista, pensador nómada, poco o nada idealizador. Deleuze nos interesa en nuestra exploración porque es el creador de una gramática conceptual que rompe con una tradición metafísica clásica, convocando a entender una lógica que se aleja conscientemente de la tradición platónica, de la tradición cristiana y de otras filosofías trascendentales. De otras filosofías trascendentales todavía imperantes en ciertos contextos de enseñanza académica. Sus conceptos sobre el hombre, el espacio, las relaciones, el tiempo, la política, distorsionan esos aparentes edificios sólidos, así como los de Gehry, etcétera, etcétera, que los vimos en el vídeo de Alejandro Vergara, pues estos distorsionantes de los aparentes edificios sólidos, diseñados para formar supuestamente al ciudadano integral, es un concepto que siempre ha dado mucho juego al amplio número de profesores universitarios o de otro sistema educativo, sin excluir a otras figuras implicadas de manera directa o indirectamente en la educación. Y a estos se refiere
Deleuze. En la misma banda de pensamiento, perdón, no existen muchas dificultades en aceptar que la obra de Deleuze da mucho para escribir y pensar en diversos territorios de acción humana. Para los que no están de acuerdo con el estatuto rígido y conservador que se le está concediendo, en el sentido amplio, a esa filosofía y teoría de la educación en algunos círculos académicos empeñados en no cambiar ni renovarse. Con Deleuze exploramos la oportunidad de pensar la educación a partir de algunas de sus categorías o de sus propuestas. Sea cual sea la geografía de saberes en las que fueron hechas, nos interesa mucho para la educación del arte, para la filosofía del arte, para la estética. En esta exploración me parece pertinente servirme de Deleuze, de el discurso educativo que él manifiesta, en cuanto a que él revisó la obra de los filósofos que recreó a su modo, a su manera, y reestructuró las columnas de los edificios filosóficos, así como lo que vimos en el vídeo, construidos en este caso por Hume, por Kant, por Spinoza, por Leibniz, por Nietzsche, por Bergson, engarzados en este hilo conductor. Si el pensamiento de Deleuze es una fuerza vital en la filosofía contemporánea, nos viene una pregunta: ¿cómo no aprovechar toda la potencialidad que ella encierra, sabiendo que la filosofía ha ido abandonando posiciones esencialistas, posiciones trascendentales, ocupándose, como está haciendo desde hace algunos años, de territorios más concretos como la física, la matemática, la política, el derecho, la educación? Pensar la educación de otro modo es tarea de nuestra exploración. Pensar la educación desde la filosofía de la educación del arte. Y a partir de las propuestas de Foucault y Deleuze, esta exploración tiene como objetivo dar cuenta de algunas de las ideas de Deleuze que pueden ser consideradas ideas de pliegue, de estratificación, de rizoma, es decir, de raíz, de la máquina abstracta, de la imagen dogmática, del sujeto, de las líneas de fuga, del devenir, del cuerpo sin órganos. ¿Con qué fin? Con el fin de animar a los deseosos de enriquecer su caja de herramientas pedagógicas, de herramientas educativas para el arte, a que se detengan con más atención en la letra y en la música ofrecida por nuestro pensador. Vamos a entrar entonces a la idea de rizoma en educación. Este término ya era bastante conocido en nuestra cultura en general, y más aún en las ciencias sociales, pero se ha convertido en un vocablo de uso cada vez más frecuente en el universo pedagógico. No en balde se suele hacer referencia a una pedagogía rizomática como expresión que convoca significantes relacionados con la horizontalidad. El rizoma es una noción botánica que remite a la estructura de algunas plantas que, como las hierbas, crecen horizontalmente. Tanto en el libro El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, cuanto en su siguiente volumen, titulado 1000 mesetas, que son dos escritos en colaboración con Guattari, Deleuze hace referencia al concepto utilizando el contraste, el árbol y el rizoma. Sobre el árbol escribe en sus famosos diálogos. Lo de los árboles no es ninguna metáfora para Deleuze. Es una imagen del pensamiento, es un funcionamiento,
Es todo un aparato que se plantea en el pensamiento para obligarlo a ir por el buen camino y a producir las famosas ideas justas. En el árbol hay todo tipo de caracteres. Hay un punto de origen, hay un germen, hay un centro. Es una máquina binaria o un principio de dicotomía. Vamos a ver, pues, las relaciones entre los planos de inmanencia. Tenemos nosotros en pantalla el libro, precisamente, del cual estamos hablando, al cual le leemos hermenéuticamente, es decir, interpretativamente. Entramos de lleno a la cuestión de la relación entre los planos de inmanencia entre diferentes filósofos. Si los conceptos no se crean de la nada, sucede lo mismo con la instauración del plano. No sale de la nada. Instaurar un plano es instaurar el plano sobre o a partir de otro plano, bien sea debajo o por encima, inclusive en medio de otro. Por ello, Deleuze dice que el plano es hojaldrado, como una pasta, como un hojaldre. Es difícil establecer, entonces, en qué plano se encuentran dos filósofos del arte, dos filósofos de la educación, dos filósofos de la educación del arte. Es difícil establecer si están o no sobre un mismo plano. Igualmente resulta complejo evaluar el plano. Por ejemplo, podemos decir que en un comienzo Heidegger se ubicaba en el mismo plano husserliano, es decir, de Edmund Husserl, que mucho le debe a su vez a Descartes, a Descartes y a Immanuel Kant. Y sin embargo, no se trata del mismo plano el de estos dos últimos y el de Husserl. Después Heidegger, se puede decir, instaura el suyo propio sobre el de Husserl, pero también sobre el de Parménides y sobre el de Heráclito, con elementos de Aristóteles, de Platón, de Hegel. Al final, parece trasladarse sobre Nietzsche, consolidando así el plano hermenéutico interpretativo. Pero hay una explicación para la dificultad a la hora de tratar de determinar un plano. Todo plano tiene sus nieblas. Siempre es posible y hasta necesario que el plano emita una bruma sobre sí. El plano es circunscrito, de alguna manera, pero no circunscrito así nomás, sino sobre ilusiones. Ya vimos el vídeo de Alejandro Vergara que nos habla precisamente de las ilusiones arquitectónicas. No se trata de contrasentidos abstractos, ni siquiera de presiones del exterior, sino de espejismos del pensamiento. Corremos sobre el plano de inmanencia. Estamos en el horizonte absoluto. Es necesario, sin embargo, por lo menos en parte, que las ilusiones se desprendan del propio plano, como los vapores de un estanque, como esas miasmas presocráticas de las colonias griegas del Asia Menor, donde se formó y se forjó la filosofía, que se exhalan de la transformación de los elementos siempre activos sobre el plano. 3 podrían ser los motivos por los que aparecen estas ilusiones: la pesadez de nuestro cerebro, el roce trillado con las opiniones dominantes, el no poder soportar los movimientos infinitos del plano, ni dominar esas verdades infinitas, que van a su vez a velocidades infinitas. Pero Deleuze nos dice algo curioso. Perdón. Las ilusiones se repiten. Tienden a ser las mismas, dice Deleuze. Y por lo menos se pueden distinguir 4 ilusiones.
la ilusión de trascendencia, que es el origen de las siguientes ilusiones. La ilusión de los universales, que surge de la confusión del concepto con el plano. Se hace que el plano sea inmanente a algo, y el concepto, en vez de explicar, tiene que ser explicado, que a su vez lleva a la ilusión de contemplación, o a la ilusión de reflexión, o a la ilusión de comunicación, y la ilusión de lo eterno, al olvidar que los conceptos se crean. La ilusión de la discursividad, por tanto, al confundir proposiciones con conceptos. Y al respecto, recordemos lo que se hace. Podemos fijarnos que el plano de inmanencia extrae del caos determinaciones, que convierten sus movimientos o rasgos diagramáticos, y por esta razón se pueden suponer una multiplicidad de planos. Son los planos de sentido de la hermenéutica, son los estratos de sentido, porque hay varios planos, porque cada vez se retienen unos movimientos y no otros. Esto sucede en la música, sucede en la pintura, sucede en la arquitectura, sucede en la danza, sucede en el teatro, sucede en la tragedia griega y sucede también en la ópera. En fin de cuentas, sucede en el arte. Hay varios planos porque cada vez se retienen unos movimientos y no otros, porque cada plano se encuentra sobre otro plano que le antecedía, no a la manera de premisa, sino por la contingencia estratigráfica del tiempo. Los planos temporales, plano histórico, plano psicológico, plano social, etc. Porque si aparece una ilusión, aparece al modo del plano, porque cada plano es inmanente a su modo histórico de aparecer. Es así como terminamos esta primera hora académica de 40 minutos y nos aprestamos, máximo, les ruego, en 3-4 minutos ya estar de nuevo en el aula, porque en 3 minutos exactamente yo inicio la segunda clase académica.